realmente es un cara a cara entre Dios y Maquiavelo, donde generalmente, yo creo que en todos los casos ha ganado Maquiavelo. Es un pulso político. ¿Cuál es de esa historia del cónclave le ha llamado poderosamente la atención? Que tengan algo detrás que hayan sido especiales. Le cortan los 3 dedos de la mano derecha, los 3 dedos de bendecir. Papas bendicen con la derecha. Solo un papa, y que se recuerde, bendijo con la izquierda. Les han sacado las musas. Sí. Les inventan hijos. De todo. Les sacan documentos. Es que tienen mozas, tienen amantes. A todos nos llama la atención, Camilo, este momento de la Iglesia Católica. La gente espera la elección de un nuevo papa. Recordamos los que hemos sido testigos, al menos en la pasada elección del Papa Francisco, que fue sorpresa, cuando aparece en el balcón, habemos papa, el humo blanco, el discurso, la gente llorando en ese momento. Pero pues muchos no sabemos esto, de dónde viene el cónclave. Es momento para saber que una persona tan experta como usted en el tema y que ha cubierto 3 transmisiones, ha estado una vez en Roma, justamente en la de Francisco, ha sacado 2 libros. Háblenos de la historia del cónclave, eso, cómo surge, por qué surge, desde cuándo. Alex, es fascinante, o sea, es decir, es una lección misteriosa, fascinante por mucho. Uh-huh. ¿Cómo surge? O sea, se muere el hombre, se muere Jesús, ¿cierto? Sí. Entonces él tiene 12 apóstoles que son como 12 cardenales. Ajá. Entonces le cae bien Pedro, que era un pescador judío, y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hágale, mijo. Arranca, o sea, emprendimiento. Sí, sí, bueno, lo dijo muy bien. Un emprendimiento. Comience con este emprendimiento y dale. Los pescadores en la época eran ricos, no eran humildes pescadores de Santa Marta, eran ricos. Entonces los persigue el Imperio Romano. Estos tipos eran prófugos, se tenían que esconder en las catatumbas donde habían un hueco. Los pescadores. Sí, cuando se vuelven a replicar la palabra de Jesús, Okay, sí. comienzan a ser perseguidos como delincuentes por el Imperio Romano. Entonces, ¿cómo nombran sucesor? Pues Pedro lo crucifican, pero antes le dice a otro que se llamaba Lino, le dice, Lino, asuma esta vaina. Encárguese usted. Encárguese usted pero Pedro lo crucificaron. Claro, y lo crucificaron boca abajo. ¿Cuántos años después se sabe, no? O sea, se cree que él es el pontificado más largo, se cree que es de 34 a 35 años, él lo crucifican sobre los 67 años de edad. Eso se calcula porque la historia no ha apreciado los datos, pero sobre los 67 años lo dicen, a usted también lo crucificamos, y el tipo pide que los crucifiquen al revés, o sea, la cruz al revés, porque dice, no soy digno de morir como Jesús. Entonces lo crucifican, pero él deja Lino. A uno de sus compañeros le dice, venga, Lino, asuma esta vaina. La papa caliente, sí. Lino otra vez. Lino se va y le dice a otro, asuma usted, y ese se muere y antes de morirse asuma usted, y así se van nombrando unos por otros. Pero sucede que la persecución cesa porque hay un emperador Constantino que se convierte al cristianismo por influencia de su mamá. Entonces, el tipo dice, ya ustedes no son prófugos, la religión cristiana es la religión oficial del imperio, ya surgen y ahí les da un poder terrenal. Ok. Pero ese poder terrenal, los emperadores dicen, a ver, papá, sí, nosotros les damos libertad, no los perseguimos, pero nosotros somos el César. Ok, sí. Entonces ustedes nos juran fidelidad terrenal a nosotros y ustedes se encargan de lo espiritual. Así pasa casi 1000 años. Y deciden, bueno, ya hay unos tipos organizados que son una especie de cardenales, cabezas de la iglesia, ¿cómo elegimos al sucesor? Y comienzan ahí, pero se demoran. No, que una Espinilla puede ser el papa. Pues, sí. Si me atrevo. Bueno, no me queda la menor duda. Usted no podría ser porque tiene 2 hijos, o sea, usted cumple un requisito que es varón, y el otro
que usted se casó por algún culto, por la iglesia. Entonces ahí ya... Más o menos. Entonces, como está rejuntado, digámoslo. No, yo sí me casé por los civiles. Pero, pero no lo ve su señora. Pero antes ahí de avanzar, ¿cuáles son los requisitos? Ser varón. ¿Ser varón? Ser varón, soltero y católico. Pueden llamar a un laico. Si buscan que hay un laico que es un santo, pueden decir, venga, papá, para acá. Bueno, el caso es que comienzan a demorarse. Sí. Y comienzan a pelear. Entonces, en el año 1200 algo, un emperador dice, no, esta gente está demorando mucho. Sí, ¿hasta cuándo, pues? Y deciden encerrarlos. Los encierran en una casa. Llegó la guardia romana, no sé, o la autoridad dijo, venga, elijan. Sí, entonces los encierran para que digan, bueno, no, esto no se puede demorar. Sí, el imperio necesita un papa. Entonces, los encierran y por eso viene conclave. Ok. Los encierran y los tipos encerrados los afanan. Pero se siguen demorando. En los conclaves, cuando comienzan a hacer conclaves, por ejemplo, peleaban entre los más jóvenes contra los más viejos. Claro. Entonces, primera medida, quítense el techo donde están. Si hay calor, que se quemen, y si hay lluvia, eso. O sea, para apresurar la elección. Después les quitan la comida. ¿Y uno cómo piensa con hambre? No, les dicen solo una ración al día, después solo pan y agua, eligen. Hay el primer cónclave oficial, que es 1260 y algo. Los tipos se demoran 2 años, 10 meses eligiendo papa. Estaban un poquito indecisos, divididos. Entonces, con presiones los obligan a elegir. Pero eran tan duras las condiciones que a ese cónclave, si la memoria no me falla, entran 10 cardenales y salen 8 porque 2 se mueren por todo, porque no comían, si llovía, nadie no les daba medicinas, también. Nada. Y entonces se demoran 2 años, 8 meses eligiendo un papa, y ese papa a los 6 meses se muere por la enfermedad que adquirió durante el cónclave. Ese es el origen. Y lo han ido, en diferentes fases, lo han ido depurando. Hubo un momento en la historia que acuérdese que el imperio vigilaba. Sí, claro. El imperio vigilaba y el imperio tenía enemigos, porque el imperio se fue fraccionando y tenía enemigos en Alemania, en Francia, en España, y esos reyes también querían tener papa propio. Entonces, eso había una influencia. Entonces, hay un momento en la historia que la iglesia dice, bueno, hagámoslo en 3 fases. Los cardenales eligen a Pinilla. Sigamos con el ejemplo. Eligen a Pinilla. ¿Qué pasa? Le decimos al emperador, señor emperador, elegido Pinilla. Entonces, él da un visto bueno. Si él daba el visto bueno, faltaba el pueblo. Entonces el pueblo, lo sacan del pueblo, y si el pueblo lo aclamaba, lo elegían. O sea, aplausómetro. Sí, aplausómetro. Es más, hay una cosa curiosa. Hay un papa que se llama Fabiano, que es santo. Fabiano está en el conclave. Y cuando los iban a encerrar, una paloma se para en la cabeza y dicen, el Espíritu Santo lo eligió, Fabiano fue papa. Ya, y Fabiano fue papa. Y después vieron que la paloma era de Fabiano. No sé, sí, era una paloma mensajera de alguien que... Pero el caso es que a Fabiano se le para una paloma en la cabeza y dicen es papa. Y hubo un momento que el conclave estaba elegido, los tipos hacen una pausa y se mete el pueblo. Y cogen a un papa, que se me escapa en este momento el nombre, lo cogen, lo proclaman, lo pasean por toda Roma, este es. Y el conclave ya, no, ese tipo no es. Ese es un antipapa. No, está anulado, eso se armó una revolución. Entonces, así han ido moderando los cónclaves hasta el de hoy, que los encierran y se supone que ellos votan bajo la influencia del Espíritu Santo, lo cual no es cierto, porque han elegido en el modelo ese como unos 20 papas malos, que el Espíritu Santo no se podría equivocar tanto. Muchos estamos, los que vimos la película, justamente Conclave, que muestra ese detrás, o se mete pues ahí en la elección, que creo que hay una investigación detrás, y justamente aparece en una de las líneas eso, ¿no? ¿Cómo vamos a elegir al cardenal romano, que es ultraconservador? Y la respuesta es, hemos elegido peores. Claro. Ha habido peores. Claro. Ha habido, ya me dijo que hay unos que se han demorado 2 años y más de 2 años eligiendo, eligen y se muere. ¿Cuál es de esa historia del conclave le ha llamado como poderosamente la atención? Que tengan algo detrás, que hayan sido especiales. Uy, en la Edad Media, Formoso. O sea, a Formoso lo eligen papa, sí, que dura como 3 años y se muere. Pero los papas quedan enemigos. Y no eran enemigos de doctrina ni nada. De la muerte. O sea, el papa decía, ahí tengo un cardenal enemigo, ese tipo es jodido.
o el enemigo se le declaraba también papa, entonces habían dos papas, un papa oficial y un papa extraoficial, y eso duraban años peleando. Entonces Formoso crea un montón de enemigos, porque llegó allá también codiando a otros cardenales, llega, lo nombran, se muere. Y nombran un papa, ese papa dura como 3 años, y nombran otro papa que era el peor enemigo Formoso. Ese papa nuevo dice, este Formoso se fue a la tumba y creyó que no me las iba a pagar, y ordena que lo desentierren. Sí. Y ordena que lo vistan de papa, que le pongan anillo el pescador, la mitra, todo, y lo sienta en un tribunal y lo juzga y le nombra un abogado de oficio que lo defienda. Y pues lo hallan culpable de herejía. Y él no pudo defenderse. No, pues él tenía un abogado, pero el abogado que iba a ir contra el Papa. Decía, si yo me voy contra el Papa, ¿cómo le gano un juicio al Papa? Sí. Entonces, lo condenan. ¿Cuál era la condena en esa época? El destierro. Claro. Pero como el tipo ya estaba muerto, mal desterrado, imposible, ¿cierto? Entonces, de hecho, lo desterraron. Claro. Entonces, le cortan los 3 dedos de la mano derecha, los 3 dedos de bendecir. Los papas bendicen con la derecha. Solo un papa, que se recuerde, bendijo con la izquierda, fue Juan Pablo II, porque se cayó en el baño, se cayó y se jodió el brazo izquierdo, y como durante un mes tenía que bendecir con la izquierda. Entonces, entonces le cortan los 3 dedos, le quitan las investiduras del papa, dicen no merecía haber sido papa, el cuerpo lo atan a un caballo y mandan el caballo por toda Roma como 3 días. O sea, que queda unos huesitos. Y los tiran al río Tíbet. Alguna gente los rescató y esos huesos hoy están en el Vaticano, como una reivindicación histórica. Pero digamos, así era la dimensión de la pelea entre cardenales, porque no fue por el poder político, fue entre ellos. Es lo que ese poder político, un conclave, es una elección como cualquier elección, donde hay intereses. ¿Cuál es la lectura suya de lo que sucede en el detrás de? ¿Cuál es la disputa? ¿Cómo se juegan las cartas? ¿Qué le conviene hoy a la iglesia? ¿Qué surge ahí de lo que puede saber usted, Cami? Alex, mire, esa es una elección política. Ajá. Aunque doctrinalmente se supone que ellos llegan a la Capilla Sistina, miran el techo y están los frescos de Miguel Ángel y está el juicio final, que además recomiendo que la gente detalle la cara de Jesús dentro del arte cristiano. Es el Jesús, es el único Miguel Ángel que pintó un Jesús furioso. Tan furioso que en lo detalle que ahí está al lado aparece la Virgen María, y la Virgen María está tan asustada con la expresión de furia de su hijo en el juicio final. Entonces ellos levantan la cabeza y se supone que el Espíritu Santo no elige, pero se supone que orienta, sí. Un mensajero ahí. Sí, que es una inspiración. Inspiración. Pero realmente es un cara a cara entre Dios y Maquiavelo, donde generalmente, yo creo que en todos los casos ha ganado Maquiavelo. El pulso lo gana Maquiavelo. ¿Por qué? Alex, votan seres humanos con intereses personales y claro, institucionales. Quieren una iglesia, yo soy cardenal, yo tengo unos intereses personales, pero tengo además unos intereses espirituales, que yo creo en esta clase de iglesia y voto por el man que representa esa clase de iglesia. Entonces, es un pulso político. Una cosa que es insólita, Francisco, que es el primer papa que escribe su autobiografía, nadie lo ha hecho. Los papas tienen biógrafos, pero este escribió, y en una partecita del libro, para relatar la guerra sucia, pues él no lo habla de guerra sucia, pero reconoce que hay movidas maquiavélicas. Él dice que cuando él comenzó que cuando él tenía poquitos votos casi no lo determinaban. Pero cuando él comienza a subir y comienza a perfilarse en las votaciones y ya ve que va a ganar, se le acerca un cardenal y le dice, ¿es verdad que te vas a morir porque solo funcionas con un pulmón? Y él tuvo que explicar que a los 16, 17 años, por un problema de salud, le extirparon la parte superior de uno de sus pulmones y tuvo que explicarle que eso no era mortal, que llevaba más de 75 años viviendo con pulmón y medio, pero eso es la guerra. Filtran has hecho una gran referencia y lo invitamos a los que te siguen en el locutorio, que vean la película, porque la película sí es una aproximación real a eso, que mira, les han sacado a las mozas, les inventan hijos, de todo, les sacan documentos. Es que tienen mozas, tienen amantes.
Pues digamos en la Edad Media. ¿Tú te atreves a decir eso de los Claro. cardenales? En la Edad Media, históricamente probado, y eso no solo es de Borgia. Ajá. O sea, Borgia no era, yo lo digo, entre los papas malos, Borgia era el menos malo. ¿Cuáles eran los papas más No. malos? Hemos visto, yo he visto muchos hilos, los papas más malos, Benedicto no sé por dónde. Borgia, ¿cuáles son los, en su opinión y lo que sabe? Mira, hay uno que es, el cónclave no encontraba a nadie a elegir. Y alguien conoció a un ermitaño, que era sacerdote, palabra de Dios, pero un ermitaño que vivía en las cuevas por Italia, se la pasaba, y alguien dice, llamemos a este tipo, ese es un santo. Y lo nombran santo contra su querer, es papa contra su querer, él no quería. Celestino V, si la memoria no me falla. Y lo trae. Y hay un cardenal que decía, no, este tipo no, el papa debía ser yo debía ser el papa. Y abre, en la habitación del papa, abre un huequito pequeño. Y este era inseguro, Celestino era un tipo súper inseguro. Y entonces por un huequito, todas las noches, a medianoche, mientras dormía, le decía, Celestino, te habla Dios, renuncia. Y lo atormentaba porque el tipo buscaba y decía, yo escucho la voz de Dios. No puede Y ser. el tipo renuncia. Es la última gran renuncia antes de Ratzinger. Ah, sí. Claro, 500, 600 años antes. Él renuncia angustiado porque todas las noches, imagínese, uno en esa oscuridad, esa época de Edad Media. Petro, renuncia. No, es política. Pero pues que es político Bueno, también, ¿no? entonces- Los políticos a veces se meten en este viaje, Claro. pero bueno, ya, ¿y qué? Entonces, bueno, el tipo angustiado renuncia. Sí. Y nombran al cardenal, Ajá. lo nombran papa. Es un Calisto. Entre todos los Calistos no me acuerdo el número, pero lo nombran. Y el tipo, Pues sí, fue como capaz de hacer sabía, dice, este tipo no lo puedo dejar libre. No, porque el tipo el día de mañana se arrepiente y regresa y me saca. Lo manda a meter preso en una mazmorra ¿Y bajo qué cargos? del Vaticano. No, Porque sí. se inventaban. Cisma, hereje. Entonces, lo mete en una mazmorra, en una cárcel, y Celestino lanza una maldición contra este papa y dice, te lanzaste sobre el pontificado como un zorro y morirás como una rata. Este tipo muere preso, torturado, Celestino, y el otro a los 2 años hay una revuelta en Roma y lo matan como una rata. Entonces se cumple eso. O sea, esa es la dimensión de las historias. Es muy atrapante. Ahora, volviendo al conclave pasado, que muchos, creo que los que estamos oyendo, porque Francisco también estuvo acá en Colombia, había redes sociales como antes, el enviado especial, y uno veía la plaza y Camilo allá transmitiendo para RCN, ay, sí, ¿qué pasó? Pero ahorita hay mucha información y lo logramos también de alguna manera capturar con Francisco. ¿Cómo? Porque Francisco fue una sorpresa para muchos. ¿Cómo surgió llevándonos a ese cónclave de Francisco? Si recuerdas en esa transmisión, en ese cubrimiento, ¿qué pasó? ¿Cuál era en su momento el que iba quizás más favorito y por qué se le dio vuelta? ¿Cómo se le dio vuelta a eso? Renuncia a Ratzinger. Sí. Él sale en helicóptero después, ¿no? ¿Fue? Sí, él lo saca él renuncia comenzando febrero y dice que se va hasta el 28 de Estamos febrero. hablando de año 2000. No, hace 12 años. Hace 2013. 2013, marzo del 2013 comienza el cónclave. Este renuncia el 28 de febrero. Entre el 2 y el 3 anuncia que se va. Y se el queda 28. un mes, el 28 se va y viene el cónclave de marzo. Bueno. ¿Por qué renuncia? Dice que no soportaba, que él estaba, Sí, le superaba toda esa oscuridad que había dentro del Vaticano. Él renuncia diciendo que es por motivos de salud y miente, porque él duró 5 años más vivo, 5 o 6, no estaba tan enfermo. Entonces, él renuncia ¿por qué? Porque no pudo con los siguientes problemas. La pederastia. No pudo, eso lo sucumbía con el daño espiritual, reputacional y económico. O sea, la Iglesia de Estados Unidos casi se quiebra pagando demandas, por citar un caso. Entonces, no puede con el escándalo de la pederastia, no puede con el lobby gay, no puede con la guerra interna que hay, que incluso los documentos secretos del Papa que tenía en su alcoba se lo roban y se lo filtran a la prensa. No puede con todo ese peso. Y entonces el tipo dice, no puede, yo ya estoy débil, yo no puedo, tiene que venir alguien a arreglar eso. Entonces, él renuncia y llega al cónclave.
Llegan indignados los cardenales de Estados Unidos, que eran 10, los cardenales alemanes, los cardenales austriacos, los cardenales belgas y una parte de los brasileros, que son las iglesias que más dinero aportan. ¿Y México no? No, México y ¿Por Brasil, cantidad? Por cantidad es de gente. muy ferviente, pero en poder económico. De decir, a ver, aquí mando yo. Estados Unidos, Alemania. Alemania, incluso Canadá, Bélgica y Austria. Okay. Llegan y dicen, a ver, ¿qué es este? Perdón. ¿Qué es este desorden? ¿Qué es esta recocha? Sí. ¿Cómo así que a un papa le roban los documentos? ¿Cómo así que seguimos enredados en lo de la pederastia? ¿Cómo así que aquí hay un lobby gay influyente del papa? O sea, ¿qué está pasando? Entonces los tipos comienzan a perfilar un papa que mire hacia adentro de la iglesia. Un tipo que barra la casa de Dios. Que diga, bueno, sí, afuera es importante, pero arregle primero esta situación acá. Y entonces en las congregaciones generales, que son estas reuniones que se dan antes del cónclave, ven a Francisco. A Francisco ya lo han visto hacía 7 años atrás, cuando eligieron a Ratzinger. Había sonado, sí. había obtenido votos. Sí. Los cardenales estaban aburridos con 2 cosas de Juan Pablo II. Muy un largo. papa eterno, 28 años, que había quemado generaciones de cardenales. Y todo cardenal sueña con ser papa. Y segundo, necesitaban a alguien de un ala un poquitico más progresista. Entonces, hay un cardenal, Carlos María Martín, de Milán, que es un tipo ultraliberal. Ese sí era liberal, ese no era progresista, esa era liberal. Pero el tipo es inviable porque entre los mismos progresistas dicen, no, este ya se pasa. Sí. Este ya se pasa. Entonces, ese cónclave ven que Carlos María Martín no tiene fuerza y comienza a promover a Francisco, al cardenal Bergoglio. Porque lo ven un tipo brillante, interesante, comienzan a promoverlo. No alcanza los votos suficientes, pero traba el cónclave con Ratzinger. Lo traba. Entonces, ¿cómo lo traba? Dice, tenía votos que no eran muchos, pero suficientes para que Ratzinger no tuviera las 2/3 partes más 1. Entonces, en un almuerzo, los progresistas le dicen, manténgase. Bergoglio, manténgase, porque ¿qué? Vamos a negociar. No es usted, pero tampoco es Ratzinger. Y pasa algo que nadie sabe, ni siquiera en su biografía lo cuenta, que en la votación de la tarde, Bergoglio dice, aquí hay un ser superior. Hay una mente superior. Y es el cardenal Ratzinger. Yo renuncio a mi aspiración y pido que voten por él. Y lo eligen. O sea, fue definitivo Francisco en el si Francisco se planta ahí y sigue, hubiesen ido por un papa intermedio. Pero él dice no. Y eligen a Ratzinger. Y qué curioso, renuncia y 7 años después, quien lo sucede es Francisco. Ya tenían una idea de quién era Bergoglio y los deslumbra a los cardenales en la última etapa de las congregaciones generales que se dan días antes del cónclave y gana. ¿Qué pasa en ese antes? Hay conversaciones, hay ese lobby, todos se conocen entre todos, algunos no, hay discursos. ¿Qué pasa para volverse fuerte? Seguramente la estrategia de elección, queman a uno, ubican a otro, pero ¿qué pasa en ese previo? ¿Por qué en este caso Bergoglio se posicionó previo al conclave? ¿Qué pudo hacer? A ver, pasa lo siguiente. Estaban indignados por el estado de la iglesia básicamente con unos elementos, que es la curia romana. Sí. Los cardenales que son italianos o los cardenales de otros países que viven en Italia, en Roma. Entonces, ellos estaban furiosos porque dicen, ustedes que viven acá... Esa es la curia romana. Sí, la curia romana. Ustedes que viven acá, ustedes hacen eso o han permitido que eso pase. Entonces, hay que castigarlos. ¿Qué pasa? Está prohibido, por eso es hiperfascinante, está prohibido, incluso con penas muy severas, incluso puede dar la excomunión, si usted hace proselitismo. Eso está prohibido. Por eso lo hacen por debajo de la mesa. Por eso es en secreto. Claro. Entonces, todo eso en secreto. Eso no lo hacen en restaurantes ni en clubes en Roma, no. Eso lo hacen en sitios muy secretos
y van perfilando candidatos, como en cualquier elección. ¿Y ayudan los medios de comunicación? ¿Ayudan? O sea, Sí, claro. filtran cositas para... Los han usado para decir, no, qué tal tiene problemas, qué tal se va a morir, qué tal está muy... Hoy, desde ayer O comenzó tiene a una hacer... idea Sí. súper progresista, todo atenta, o este es muy conservador, o este es el de Trump, o este es el... La prensa, porque yo leo en prensa. Entonces, por ejemplo, ayer me pareció una cosa curiosa. Ayer comenzaron a decir que el cardenal Parolin, secretario de Estado, que entra favorito al conclave, tiene una enfermedad grave. Ayer comenzó la prensa a decir, Se ha filtrado. allá un periodista dijo, no, que estaba muy enfermo, que no sé qué. Entonces ya comenzó. Entonces, usted lo dijo hace poquito. Mandan candidatos Sí. de mentiras. Mandemos a este cardenal de candidato para distraer y el nuestro, el que queremos nosotros, lo vamos protegiendo y lo sacamos en un momento determinado. Alex, mire, el día del encierro, por la mañana se encierran, sobre mediodía se encierran, por la tarde solo hay una votación. El primer día solo votan una vez. A partir del segundo día votan 2 veces en la mañana. Entonces en la mañana votan y no hay acuerdo y queman esas papeletas, Humo que es negro. lo que da el humo negro. Eso le aplican un químico y da el humo negro. Por la tarde votan otras 2 veces. O sea, al segundo día ya han votado 5 veces. Cuando se van a dormir el segundo día de votación, ya han votado 5 veces. La primera votación es para atentar quién es quién. O sea, quién tiene votos acá, quién pica en punta, quién de los ahí es viable. Sí. En la segunda ya descartan unos. Sí. Dicen, no. Al tercer día ya uno sabe que se va a No, en la tercera votación sí, de la tarde. mañana ya hay 2. Dicen, bueno, esta pelea ya es entre 2. En la tarde ese día que llevan 5 votaciones, ya hay un líder. O sea, ya después de 5... Ya empieza la sí, negociación y sí. todo. Entonces, la negociación es, mire, Este es. este está y usted tiene 5 votos, usted no va a poder, usted no se ha movido de ahí, tuvo 4, después 6 y después bajó, entonces ceda y dígale a su gente que vote por este. Eso es una transacción política. Dicen, vota por este o vota... Eso se vuelve, digo, es la cara de Dios contra Maquiavelo y gana Maquiavelo. ¿Cómo, para cerrar, Cami, se vota entonces hasta que elijan papa el conclave 2 en la mañana, 2 en la tarde o algún tipo de receso? Sí. ¿Todos los días hasta que se elija? ¿Cómo es eso? El receso es al almuerzo. ¿Ya han Sí, votado pero veces en la mañana? si se demoran un año o un mes, votan en la mañana o votan en la tarde, votan en la mañana o votan en la tarde, ¿así? Sí, Hasta- sí, pero los conclaves de la edad moderna, máximo 5 días. Wow. El promedio son 3 días. Ok. Francisco fueron 2 días y unas horas. Todos han sido muy rápidos. Lo sacan muy rápido. ¿Por qué? Porque todos saben, los conservadores y los progresistas saben, que un cónclave que pase los 2 días y medio, la señal al mundo es que están muy divididos. Y no, eso no conviene. Eso no conviene decir, estamos transmitiendo una señal de que esto aquí es a muerte. Que esto nos estamos... Que estamos... Sí, entonces Desarticulados. ellos son conscientes que la velocidad, a pesar de sus diferencias, es importante porque la señal eso. La gente dice, pero ¿por qué no lo eligen rápido con la mitad más 1? No, la regla de los 2 tercios más 1 lo que busca es transmitir consenso. Decir, mire, son 90 de 132, pues son 90 que están de acuerdo, no es la mitad más 1. Entonces, esa es una regla sabia. Los conclaves ya modernos no son demorados, no van a ser demorados. Sería fatal un conclave de más de 3 días porque, insisto, la gente dirá, el papa que llega no va a tener gobernabilidad porque va a tener gran parte del conclave en su contra y esos cardenales juegan un papel importante. Entonces, esa premura es por eso. Hay que mandar una señal de que es una iglesia unida. La historia del conclave en esta miniserie podcast, Conclave, el podcast, con Camilo Chaparro.